Limón, un pueblo de gente trabajadora, de jóvenes soñadores y mujeres emprendedoras. Una provincia de grandes oportunidades que hoy se perfila como el polo de desarrollo más importante de Centroamérica. Conozca y participe de estos procesos de cambio. Infórmese de los programas y proyectos que se están promoviendo para la provincia. Comparta con nuestros invitados especiales en la discusión de temas variados que son de su interés. Aquí, en este subprograma, Impulsando el Desarrollo de Limón. Un espacio radial para hablar en positivo, plantear nuevos retos y consolidar nuestra imagen. Impulsando el Desarrollo de Limón. A continuación, bienvenidos. De la esencia del Caribe tiene lo que muchas provincias no tienen, como un rice and bean y un buen pambón, un buen ceviche, un plato rondón. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con el licenciado José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda. Bueno, primero que nada agradecerle la participación en el programa del día de hoy. Para nosotros es un gusto poder traer temas de actualidad a la discusión para que la gente que está en sus hogares, en sus trabajos, pueda comprender cuál es la dinámica que desde el Ministerio de Hacienda se ha venido llevando en los temas que son de interés nacional. Así que primeramente, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias más bien a usted por la invitación, confiando en que tengamos una charla bastante productiva y que la gente entienda qué es esto de lo fiscal, ¿verdad? Que muchas veces se maneja con un lenguaje tan técnico o que se cree que solamente cierta gente puede verse afectada por esto, y creo que lejos de esas ideas, el tema fiscal definitivamente es un tema que atañe a toda la población, en lo bueno y en lo malo que esto tenga. Así que yo esperaría que podamos tener un diálogo bastante provechoso por ese lado. Como viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, me gustaría tal vez iniciar comentándole a la gente cuál es la función real que hace este ministerio en el quehacer nacional. Bueno, el Ministerio de Hacienda tiene como dos grandes componentes. Algunos son mucho más conocidos que otros. El componente A, por ponerlo así, es el de ingresos. Hacienda es la entidad encargada de recaudar los tributos, ¿verdad?, de ventas, de renta y otros similares que tiene establecida la ley tributaria costarricense. En la parte que corresponde a lo que yo propiamente manejo, ahí hay por lo menos 6 grandes cosas que se hacen desde el punto de vista de administración financiera y que, digamos, como le digo, no necesariamente son de conocimiento general de la gente, pero que sí tienen un impacto directo. Aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, en la parte de gastos, se formula el presupuesto del gobierno. Aquí pagamos a los pensionados y a toda la planilla del sector público del gobierno central, aquí formulamos todo lo que son las compras que se le hacen a proveedores, por ejemplo, o aquí negociamos los préstamos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y con organismos internacionales. Entonces, cuando uno ve en detalle lo que se hace en función, pareciera que ya le comienza a sonar un poquito más familiar el trabajo de Hacienda. Sí, desde el punto de vista de gasto, eso es lo que hacemos fundamentalmente. Presupuesto, pagar cosas, ¿verdad? Y tener políticas de deuda, de deuda pública. Cuando hablamos de desarrollo de una provincia, entonces aquí Hacienda ejerce un papel importantísimo, que es toda la administración de los fondos que ingresan para esos procesos de desarrollo. Efectivamente, con la legislación vigente, ¿verdad?, nosotros tenemos que darle un porcentaje del impuesto a los combustibles a las municipalidades, que es inclusive la legislación aprobada en noviembre del año pasado de transferencia de competencias. Eso significa, por ejemplo, que solamente por efecto de esta ley, las municipalidades del país van a recibir este año algo cercano a 50,000 millones de colones para obra vial, ¿okay? Carreteras, aceras, ¿verdad?, entornos similares. Eso es un ejemplo de cómo los fondos que se recaudan en el ministerio son trasladados a un nivel muy local como las municipalidades y tienen un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Estamos hablando en que ustedes son los que están administrando todos esos fondos que le permiten a las comunidades ver proyectos realizados. También desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en este momento, en el proceso que el país está viviendo, ¿cómo se visualiza la situación económica del país en temas tributarios? Aquí, en general, yo voy a hablar en varios términos. Desde el punto de vista hacendario,
¿verdad? Quizá tenemos ahí la mayor complicación económica que enfrenta el país. Vamos a ver, más bien yo diría esto, para ponerlo en estos términos. Desde el punto de vista general, la economía está creciendo a buen ritmo. Quisiéramos que fuera superior, pero es un muy buen ritmo dado el contexto internacional. La inflación está controlada, pero hay todavía dos retos importantes que el país tiene de frente. El primero es el de empleo, ¿verdad? Porque eso definitivamente es la clave para que la gente salga de su condición de pobreza en aquellos casos que no dan. Más o menos el 35% de los pobres de este país no tienen empleo. Y hay otro porcentaje que tienen, pero no es un empleo de calidad. Entonces, el tema del desempleo es un problema crítico, macroeconómico, de impacto en la calidad de vida de la gente. El segundo problema fundamental es el déficit fiscal. ¿Okay? El déficit fiscal, en realidad, no sería un problema per se si tuviéramos un déficit pequeño o una deuda que no crece a un ritmo acelerado. El problema que tenemos hoy es que en los pasados 30 años el país nunca había enfrentado una situación fiscal como la que tiene hoy día. Y esto es un tema que podríamos desarrollar más adelante del por qué estamos en esta situación, pero creo que es importantísimo considerar que aunque hoy día los efectos del déficit todavía no se visualizan, si no logramos detener el problema de una forma responsable y duradera, entonces en algunos años el país evidentemente va a tener que pasar tragos amargos, y esto definitivamente, la experiencia nos lo demuestra, tiene efectos sobre la población directos. ¿Okay? Caso, por ejemplo, para la gente que lo vivió allá a principios de los 80s, que tuvimos una crisis económica donde el tema fiscal también dio al traste, por ejemplo, con el gasto en educación. En aquel momento el gasto en educación tuvo que recortarse. Muchas personas fueron expulsadas del sistema educativo, ¿verdad? Y esta generación que hoy tiene entre 45 y 50 años y que salió del sistema educativo cuando tenía 12, 13, 14 años por la crisis, ¿verdad? Esta generación hoy día tiene problemas de pobreza muy altos, tiene problemas de desempleo, no fueron educados adecuadamente, no tienen habilidades. Bueno, y ese es un efecto de índole fiscal que pasó hace 35 años y que hoy día todavía la gente sigue experimentando los efectos perversos de esa situación. Entonces, el tema fiscal es importante, yo lo pondría por eso en esos dos términos, desempleo por un lado y tema fiscal por otro, y desde el Ministerio de Hacienda, digamos, como elemento central, el elemento directo, es el manejo del tema fiscal, aunque también tiene repercusiones sobre el asunto del empleo. Cuando nosotros hablamos de que la situación en lo que corresponde al tema fiscal es una problemática que nuestro país se enfrenta, y hemos escuchado mucho la discusión que necesitamos la reforma fiscal, que necesitamos hacer cambios en el país, que tenemos un problema serio con la recaudación de impuestos. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Creo que lo importante a acotar es esto. Mire, esto trasciende la mera discusión de que si el déficit es 2, 3 o 5. Eso es lo importante. ¿Qué es un déficit fiscal? Es un faltante de plata que año con año experimenta el gobierno. Entonces, lo que hemos venido experimentando es una sociedad que quiere un gobierno más activo. Y le hemos dicho, mire, yo quiero que usted tenga protección a los niños, lo cual nos parece bien. Yo quiero que aumentemos el presupuesto en educación, lo cual nos parece bien. Yo quiero tener 25% del territorio cubierto con parques nacionales, y eso nos parece bien. Tenemos entidades que protegen derechos de los grupos, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, del INAMU, y eso nos parece bien. Todo eso nos ha parecido bien y creemos que se ha venido construyendo una institucionalidad del país fuerte y bien orientada, pero con un problema. Creamos las cosas, creamos las obligaciones, creamos el gasto, pero no le decimos a la gente, no le decimos al gobierno, tome la plata para que se financie. Y eso sí es complicado. ¿Por qué? Bueno, yo quisiera que alguien pensara en la casa, por ejemplo, que de repente tenemos un salario de 500,000 pesos y alguien llegue y le diga a usted, mañana me compra, ¿verdad?, un carro de 70 millones de colones. Y usted dice, no, pero es que yo no tengo la plata. No importa. Usted tiene que comprarlo porque yo lo obligo. Eso es un poco lo que se le ha hecho al gobierno. Se le han creado obligaciones, pero no necesariamente se le crea financiamiento. Y eso tiene varias implicaciones.
La más directa es que la gente espera entonces que si yo creo una institución o apruebo una ley, la ponga en práctica. ¿Y dónde está la plata? Entonces muchas veces el Estado se endeuda para poder hacerle frente a la obligación, pero no puede hacer de eso una forma de vida. No nos podemos endeudar permanentemente, porque si no, en algún momento la gente dice, yo no creo que el gobierno me vaya a pagar, y entonces nadie le presta plata y tenemos que paralizar el funcionamiento del sector público. Eso ya como un elemento de muy largo plazo. Pero lo esencial de esto ha sido ese tema, ¿verdad? Le hemos dicho al gobierno, tome sus responsabilidades, haga cosas, quiero proteger a la población, quiero más policías, más cosas, pero eso sí no le voy a dar más plata. Y eso lo puedo hacer por un tiempo mientras me puedo endeudar, pero no es permanente. Esa es la situación que nos tiene hoy aquí. Y contrario a lo que hemos tenido en los últimos 25 años, donde el déficit, siempre el gobierno tiene déficit. El gobierno es una entidad con genética deficitaria. Vamos, póngase a pensar cuánto le cuesta la educación de un niño, ¿verdad? Si usted lo toma de los 3 años, es educar o darle servicios a un niño, un Sensinay, por ejemplo, después lo pasa 6 años a escuela, 5 años en colegio y universidad, y todo eso es público. ¿Cuándo genera ingresos a ese niño? No, ¿verdad? Ese niño tiene que estar metido en el sistema educativo, y durante todo este periodo alguien tiene que estar cubriendo esos costos. Bueno, ahí es donde el Estado entra en un rol estratégico de desarrollo y dice, yo cubro la educación de este niño, ¿verdad? Adolescente, para que se convierta en un profesional durante 20, 25 años. Bueno, alguien tiene que hacerlo, eso lo hace el Estado. Por ejemplo, el ICE había hecho un cálculo hace muchos años donde estimaba que para recuperar una inversión de una represa hidroeléctrica tenían que pasar 39 años para recuperar ese monto. Bueno, yo quisiera ver cuál empresa privada puede hacer eso, ¿verdad? Y esperarse 39 años para tener ganancias privadas en este caso. Entonces el Estado tiene una naturaleza que es deficitaria. Es normal que el Estado tenga déficit. Lo que no es bueno es que los déficits crezcan y crezcan y crezcan, que ese es el elemento que estamos teniendo ahora. Tal vez hasta el 2010 el déficit siempre bailó tal vez entre 1,5, 3, 3,5, y ahí estuvo bailando. Pero después del 2010, 2009, 2010, el déficit ha venido creciendo por encima del 4. Entonces, cada año yo tengo que hacerle frente a todos los gastos del gobierno con los mismos impuestos. Y seguimos creando gasto. Y seguimos pidiendo al gobierno que siga aumentando el presupuesto en educación. Y seguimos pidiendo que le siga dando plata al patronato de la infancia. Y todo eso nos parece que hay que hacerlo. Queremos más policías, pero siempre con los mismos impuestos. Entonces llega un momento en que la perspectiva es, esto no se va a poder sostener. Como uno en la casa no puede estar viviendo con un salario de 500,000 gastando 1,200,000, ¿verdad? Vamos, la tarjeta de crédito le dará un tiempo, pero después los intereses y la deuda se lo comen y llega un momento en que usted tiene que comenzar a recortar cosas sustantivas de la familia para poder hacerle frente a la deuda. Es prácticamente lo mismo que vemos en el gobierno. La deuda está comenzando a crecer tanto y hay que pagar tanto en intereses y tanto en el pago principal de la deuda, que cada vez nos estruja para poder hacer cosas en otros ministerios y en otras cosas. Y claro, también se crea de alguna u otra forma un círculo perverso. Le digo al Estado haga algo. El Estado no tiene recursos, entonces medio lo pone a andar muchas veces. Y me parece que el Estado lo está haciendo mal. Entonces yo digo, qué barbaridad, el Estado no está haciendo, o el gobierno no está haciendo lo que se le está pidiendo. Entonces yo creo que como no está haciendo las cosas bien, no hay que darle impuestos, ¿verdad? Y entonces no le damos impuestos. Entonces el gobierno sigue haciendo las cosas mal o sigue logrando cosas a medias, para ponerlo en esos términos. Y se crea ese círculo casi que de lucha, gobierno versus ciudadano. No le doy impuestos porque usted no hace las cosas bien y yo no puedo hacer las cosas bien porque no tengo suficientes recursos. Quisiera hacer 2 acotaciones, eso sí, al respecto. La primera es que yo no creo que el sector público sea necesariamente ineficiente. Uno no puede tachar al sector público de totalmente eficiente o totalmente ineficiente. Falso. Mi perspectiva es que efectivamente el gobierno hace cosas. Tenemos una tasa de alfabetismo, que es un proceso de muy largo plazo en Costa Rica, que ya hoy lleva al 97, 98% de la población que sabe leer y escribir.
Y eso nos parece que es importante. La Caja del Seguro Social y en general el sistema de salud de Costa Rica, donde se pueden incorporar cosas como agua y saneamiento. Ahí, por ejemplo, tenemos una de las mortalidades infantiles más bajas de América. Y eso no se hace si el sistema no fuera algo eficiente, por lo menos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que son interesantes y que sí logran generar efectos. Becas de FONAVE y Avancemos, por ejemplo, las pensiones del régimen no contributivo evitan alrededor de 4 puntos de pobreza. Es decir, si ellos no existieran, tendríamos algo cercano a 4 puntos de pobreza más de las que se tendría ahora. Bueno, ahí hay un efecto positivo. Sin embargo, y esa será mi crítica, al menos en los últimos 2 décadas, siento que hemos tenido 2 cosas. Uno, no estamos generando cosas cada vez mejores. Es decir, estamos viviendo de cosas que logramos, pero que hoy día no siguen avanzando, no siguen progresando. Entonces, desde prácticamente mediados de los 90, la tasa de pobreza sigue estando estancada entre un 20 y un 22%. ¿Por qué si se llegó a 20, hoy no está en 10? Ese avance, digamos, es el que la gente resiente. Y hay otro elemento que yo como usuario, que yo como ciudadano también resiento muchas veces, y es que las cosas que son más visibles a la gente, tipo carreteras, ahí también estamos con un rezago que se acumula y se acumula y se acumula, y entonces estamos dando plata, no mucha, pero sí damos plata para eso, y sin embargo, de ahí, al día de hoy no veo todavía un sistema de carreteras como el que yo quisiera. Ahí es donde yo creo que la gente comienza a cuestionar con cierta razón si efectivamente deberíamos estar dando más plata a los ministerios. Con toda la razón del mundo. 2 puntos clave en todo este proceso que usted me está comentando. Es cierto que en nuestro país tenemos algunas instituciones en donde nos quedamos muchas veces pensando si habrá realmente la necesidad de una reestructuración de aquella institución como tal. Muchas veces, y me lo he encontrado montones cuando converso con la gente en las comunidades del país, ya sea en Guanacaste, en San José, en Limón, la gente lamentablemente se entera de una serie de vicios que a nivel institucional se dan. Por ejemplo, la semana pasada alguien se acercó y me dijo, me molesta darme cuenta que instituciones X, mencionó 3 instituciones, tienen dineros o presupuestos internos de los departamentos para giras, una idea. ¿Para giras de qué? O sea, ¿cuál es la intención de que el personal de X o Y institución haga una gira? Entonces dice que los presupuestos, porque trabajan en el departamento financiero, son altísimos, los personeros se van de gira, el resultado de la gira realmente nunca se entendió a qué era lo que iban, y entonces dice que se ha vuelto un vicio, por ejemplo, la zona sur. Entonces los funcionarios aprovechan, voy de gira a zona sur, ya se acerca diciembre, voy de compras a la frontera, y la gente siente que las instituciones no están utilizando bien los recursos que se les dan, y que muchas veces, tal vez estos recursos pudieran ser enfocados a otras necesidades del Estado, y que esto pues no implicaría que todos los y las costarricenses paguen las consecuencias de la situación que está viviendo el país a nivel fiscal. Totalmente de acuerdo. Mire, la discusión sobre el tema de la reforma por el lado del gasto se ha centrado muchísimo en el planteamiento del trabajo que hace el funcionario, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay un error en la discusión en el sentido de creer que el gobierno no hace solamente porque el funcionario es vago, y así se ha tildado. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo con esa percepción, aunque no dejo de decir que sí haya cosas que haya que corregir. Vamos a ver, yo de mi experiencia por esta silla, después de 2 años y medio, y lo hemos dicho en otros medios, tengo al menos 3 cosas que me parece que son importantes a rescatar. Uno es, muchas veces la ley no me permite hacer cosas que yo debería hacer. Lo que inclusive parece lógico desde el punto de vista de un ciudadano, no es lógico a la luz de la ley. Y en el Estado solo se hace lo que la ley le permite hacer. ¿Okay? Yo puedo hacer, en el sector privado hago todo, excepto lo que la ley me impide hacer. En el sector público solo puedo hacer lo que la ley me dice. Entonces hay un elemento de la ley. Lo otro es la forma en que organizamos el Estado. Mire, hay procesos burocráticos que son impresionantemente largos e innecesarios. Y estoy clarísimo que por ahí nosotros deberíamos dar un avance, y se está haciendo a nivel del Ministerio de Economía, de bajar la burocratización. Mira, le voy a comentar que hay procesos dentro del sector público que perfectamente se llevan 3 años en poder ser finiquitados. Y procesos nada complejos, que parecían por lo menos no complejos. Entonces, ¿cómo es posible que algo que podría durar perfectamente 9 meses está durando 3 años? ¿Okay? Y el tercero es el diseño de los incentivos. Esto pareciera ser muy elevado, digamos, con
con un discurso muy económico, pero muy sencillo. ¿Por qué no vinculamos mejor el pago de ciertos incentivos a hacer cosas concretas? Vamos, yo trabajé 11 años en sector privado, 8 en una empresa propiamente, y ahí el esquema, el sector privado también tiene sus diferencias, pero ahí el esquema era muy sencillo. Logró cosas muy concretas para la empresa, sí, le damos una bonificación de tanto. Ese era el esquema. Tratemos de traerlo un poco al sector público. Y aquí yo creo que hay que ser siempre crítico al respecto. ¿Por qué no comenzamos a pagar anualidades según el desempeño que tenga la institución? Si estoy logrando cosas, si estoy haciendo que la gente tenga trámites más rápidos, vea el doble de kilómetros de carretera construidos, etcétera, ¿por qué no motivar al funcionario público de esa forma a que logre algo y se le recompense por hacer cosas? Lo que vemos hoy día en el diseño del sector público es totalmente lo contrario. Le pongo unos números que son un poco complicados de ver así. Prácticamente el 99% de los funcionarios públicos reciben anualidades. Y la anualidad es un pago por buen desempeño, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces a mí me dicen que yo soy bueno, muy bueno, excelente. Y ahí, en ese rango, si yo caigo ahí, tengo una anualidad que es cerca de un 2% a nivel de ministerio, de un 2% más de aumento salarial. Bueno, 99% de los funcionarios se califican en ese rango. El 75% de las metas de las instituciones, según el análisis que hace el Mideplan del Plan Nacional de Desarrollo, el 75% de las metas institucionales se logró. A la pucha. ¿Cómo es posible que si yo le estoy pagando a todos por ser excelentes o muy buenos, no tengamos lo mismo en materia de cumplimiento de metas? Y peor aún, solo el 25% de las metas del país se cumplieron adecuadamente. Entonces, al final de cuentas, hay una brecha muy grande entre la forma en que se les remunera a los funcionarios y en la consecución de metas que son vitales para el país. Eso, yo estoy seguro que si yo lo trabajo a nivel de diseño de procesos, la forma en que yo me organizo, y no le trato de pegar un garrotazo a los funcionarios públicos, que realmente muchas veces están inmersos en un esquema que los hace ineficientes en muchos casos. Entonces, como que decir directamente estos problemas de que los funcionarios públicos son vagos, yo no me atrevería a ser tan ligero de palabra. Sí considero que están inmersos en un sistema que muchas veces los limita en primer lugar, y en segundo lugar, no les motiva a conseguir cosas concretas. Ahí es donde estaría mi crítica. Pero yo sí creo que hay, además, un elemento de control que es de cada institución. Tenemos que pensar el proceso. No tenemos que hablar solamente de lo que nos interesa políticamente. Esto pareciera también estar muy enredado. Le explico muy sencillo. Vamos a ver. Tal vez algún radioescucha ha sido beneficiario de alguna beca. Y para eso requiere dos cosas. No solamente la plata de la beca, ¿verdad? Esto es, digamos, lo que a uno le interesa. Pero previo a eso, necesito a una persona que vaya, lo visite, analice su situación económica, ¿verdad? Y dé un informe que le adjudique la beca. Si yo no tengo la plata para hacer esas visitas, yo no puedo aumentar el número de becarios y beneficiarios. Entonces, si yo solo veo, hoy tengo que meterle plata a becas, pero no pongo a la gente a ir a las casas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la plata de las becas no se va a utilizar. Necesito obligatoriamente algo de esas visitas. Y como dice bien la persona que usted me comenta, posiblemente haya abusos, posiblemente. Estoy casi seguro que los hay, ¿verdad? Nosotros pagamos una planilla de 130,000 personas directamente, ¿verdad? Puede haber de todo. Pero yo creo que lo esencial no es demonizar algunas actividades que el gobierno tiene que hacer. En general, no solo hablo de jerarcas, sino de todos los funcionarios que trabajamos en gobierno, solamente porque nos parece que no le agregan nada. No, en la de menos son estas actividades las que me permiten avanzar hacia otras. Y el caso de becas es un caso típico, digamos, en ese sentido. Gente que efectivamente va, visita los hogares, levanta un informe y dice hay que adjudicarle la beca, y que ese informe es el que me permite posteriormente tener a un beneficiario más. Entre otras cosas que el público en general o la gente que está ahí en la calle visibiliza como problemáticas que tiene el país para enfrentar esta temática, tiene que ver con algunos beneficios extra que también se dan a empleados de ciertas instituciones, como es el tema de las convenciones colectivas. Bueno,
Interesante el punto porque también ciertamente hubo convenciones colectivas que se negociaron con parámetros salidos de tono, pongámosle así. Yo creo en convenciones colectivas, creo que es un mecanismo que puede brindar calidad de vida al funcionario, pero no puede ser tampoco un cheque en blanco para pasar cualquier cosa. ¿Okay? De hecho, el gobierno le ha entrado a analizar, usted sabe ya como 4 o 5 convenciones colectivas. Yo soy miembro de una de la Comisión de Convenciones Colectivas y hemos dedicado a revisar artículo por artículo de las convenciones que van saliendo para detectar qué nos parece que es abusivo y qué no. Hay temas de ley y hay otros temas que también vienen ahí al caso. Hay dos cosas interesantes aquí que tal vez la gente no sabe, porque estas cuestiones a veces tienen sus bemoles. Una es que las convenciones colectivas del país, que son como 60, no se pagan con impuestos, en su gran mayoría. De hecho, nosotros a nivel de ministerio solo tenemos 2 convenciones colectivas, que son la del Ministerio de Trabajo y la del Ministerio de Educación. Son las únicas 2 que se pagan a nivel de ministerio. El resto del ministerio no tiene convención colectiva. La mayoría están en municipalidades y están en otras instituciones que tienen fondos propios. Y eso me parece importante porque a veces se nos dice, miren, no más impuestos porque ustedes gastan la plata en convenciones colectivas, lo cual no es cierto. Inclusive la convención colectiva del ministerio, de ambos ministerios, es bastante sensata, considero yo, ¿verdad? No hay creación de incentivos irracionales, no hay cosas que se salgan del tono, por así decirlo. Y yo creo que por ahí es bueno hacer esa defensa propiamente en que el uso de los impuestos no está destinado a financiar convenciones colectivas. Hay una separación. Las entidades que tienen convenciones colectivas usualmente no dependen de los impuestos que pagamos los costarricenses. Lo segundo es que hay un compromiso del gobierno por revisarlas, ¿verdad? Y claro, uno quisiera tal vez llegar a 10 y al final en la negociación que la hacen entre la entidad y el sindicato se puede llegar a 7. Pero yo creo que en el esfuerzo hay un mérito ya de ponerla a revisión y de estar viendo que sí y que no. Y creo que es un paso que no solamente cambia la tendencia que se ha venido dando en convenciones colectivas, sino que pone un ejemplo para que también las negociaciones que vengan a futuro, ¿verdad? Muchas de las convenciones se revisan cada 2 años, ya se vea con otra óptica. Y creo que esto es importante en la forma de administrar finanzas públicas en general. Entonces, creo que eso es un tema valioso. La mayoría de convenciones colectivas no se financian con impuestos. Estamos en su programa Impulsando el Desarrollo de Limón. El día de hoy conversamos con el licenciado José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda. Paquete tributario, reforma fiscal, como le querramos llamar, y asamblea legislativa. Qué complicado, ¿verdad? Claro. Paquetes tributarios en Costa Rica y en cualquier lugar del mundo son siempre sujeto de mucha crítica. Algunas con razón y otras no tanto. Yo creo que el país debió haber superado hace mucho tiempo la discusión tributaria, en el sentido que hemos pasado por 2 reformas previas, una durante la administración Pacheco y otra durante la administración de doña Laura Chinchilla, y ahí se debió haber puesto, digamos, en ese momento, ese era el momento para poner impuestos y seguir financiando las actividades del sector público. Lamentablemente, bueno, creo que hay más bien 2 mensajes a dar aquí. Lamentablemente, por temas de legalidad, las reformas se caen, pero sí hay un elemento interesante y creo que es importante rescatar. Las 2 se aprueban en Asamblea Legislativa. Quiere decir que efectivamente el país en 2 momentos distintos ha tenido la capacidad para dialogar, ponerse de acuerdo y votar reformas. Dejemos de lado el tema de lo legal, de que la Sala Cuarta, digamos, dijera encontrar vicios, etcétera. Creo que el hecho de que haya habido mayoría en la Asamblea Legislativa para votar los paquetes tributarios anteriores, los 2 anteriores, eso es una señal de que efectivamente nosotros también podemos ponernos de acuerdo y hacer diálogo. Mi perspectiva hoy es que tenemos una Asamblea Legislativa y un gobierno que se están entendiendo mejor, ¿verdad? Creo que tenemos muchos diputados que efectivamente razonan adecuadamente el problema de lo fiscal, saben que esto no puede darse durante mucho tiempo, no se puede sostener durante mucho tiempo, y hemos encontrado de verdad un diálogo a buena altura, y yo considero desde el punto de vista al menos de la participación que he tenido en diferentes momentos de la Asamblea, que hay diputados que sí efectivamente están haciendo un buen trabajo en ese tema fiscal, ¿verdad? Yo tal vez estoy hablando aquí a nivel de todo el despacho, tengo mucha esperanza que la reforma se apruebe este año.
no solamente porque veo avances en las discusiones, temas de pensiones, por ejemplo, hace un par de semanas, sino porque además el próximo año es año electoral y se puede complicar la discusión. Y en el 2018 hay cambio de gobierno a mitad de año. Entonces, ¿será posible discutir en algunos de esos 2 años una reforma fiscal? Yo lo veo muy complicado, lo cual me dice que eventualmente, si no se vota este año, no se vota en el 2017 y va a ser muy complicado votarla en el 2018, la reforma de impuestos tendría que empezar a discutirse formalmente, digamos, o votarse en el 2019. Pero ojo, nosotros el déficit seguimos acumulándolo, la deuda se sigue acumulando y cada vez es más complicado poder hacer recortes y decirle a las instituciones no. La gente ya lo comienza a sentir en algunos temas. El Ministerio de Obras Públicas ha dicho que necesitamos, ¿cuántos son? 1000 tráficos, y se habla de 1000 policías, y más o menos se crean 2000 plazas de maestro todos los años. Bueno, todo esto hay que seguirlo financiando, hay que seguir creando plazas, hay que seguir dando servicios a la gente, pero sin más impuestos, entonces ahí es donde la deuda crece y crece y crece. Mi perspectiva es que estamos en un buen momento para discutir cambios fundamentales del país, no solo en los tributarios, sino en materia de gasto, que tenemos que hacerlo con unidad nacional y con la responsabilidad de que esto no es de este gobierno. Ya ni siquiera la plata entraría para este gobierno, si lo vemos así, por la forma en que está estructurada la reforma. El próximo gobierno debería venir a pensar en otras cosas y no pensar solamente en lo fiscal, que es mucho de lo que ha absorbido la agenda de este gobierno, ¿verdad? Un punto crucial en este proceso, de aprobarse en la Asamblea Legislativa en este año. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál sería el plazo que aproximadamente vendríamos a sentir los beneficios que esto traería al país? Realmente es una excelente pregunta, porque la reforma fiscal, tal y como está contemplada, tiene 2 ingredientes que llevan a una estabilidad fiscal o ese razonamiento fiscal, pero en el mediano plazo. Hay que esperar. Y me parece muy apropiado lo que usted está preguntando. En primer lugar, si se aprueba IVA, su aprobación, su implementación va a ser gradual. Entonces, un primer año donde es el 13%, pero a una canasta más grande de bienes y servicios. Un segundo año, 2018, digamos, en el contexto actual, con 1 punto, y hasta el 2019 tendríamos 2 puntos de incremento en el IVA. ¿Okay? Entonces, ya han pasado 3 años en que el impuesto más importante va a ser implementado. Esto da, digamos, cierto periodo de ajuste. En el tema de gasto, pensiones, por ejemplo, comienzan a desacelerarse ahora, pero esperaremos tal vez una década para ver ahorros realmente fuertes en materia de pensiones. No sé en qué va a terminar, digamos, la reforma de empleo, si es que termina dándose como tal, pero lo que se ha planteado, por ejemplo, en algunos estudios muy puntuales, es que una reforma de empleo no da tampoco frutos en 15 años, frutos fiscales, ¿verdad? Porque recuerde que la intención es no cortar el salario de ningún funcionario público, eso ya es un derecho adquirido y no podemos hacer eso, ni tampoco creo que sea necesario por un tema hasta de bienestar, de calidad de vida del funcionario. Pero bueno, en cualquiera de los 2 casos, por el lado del gasto, lo que vamos a tener es, nuestros cálculos son que deberían pasar entre 7 y 10 años para decir estamos como libres de toda culpa ya, aprobando impuestos y aprobando medidas de gasto, entre 7 y 10 años. Es un periodo razonable, no es un ajuste a batacazo, que era como lo que se hacía antes. Recuerde que allá por los 80 muchos de los problemas de los países se resolvían en un año, mandaban a cortar salarios, a comprar compras públicas, a comprar cortar un montón de cosas. Ya eso ha pasado mucho, el mismo Fondo Monetario se ha replanteado y ha advertido a las economías que uno tiene que hacer las cosas gradualmente, pero sí tiene que hacerlas hoy. Si no toma la decisión, pasa como cuando usted se ha descuidado mucho en su vida y se va a hacer algún examen y de repente le dicen, no, mire, las venas están tan obstruidas de colesterol que va a tener que ir a cuchilla pronto, ¿verdad? Eso es lo que le pasa igual a un país. Si no se toman las decisiones de prevención en su momento, vamos a tener que tomar medidas más severas a futuro. Entonces yo creo que el país tiene que entender varias cosas. La reforma se implementa este año o camina a partir de este año, digamos, pero de aquí al 2030 no tendremos
los números fiscales que tuvo Oscar Arias, por ejemplo. En la administración Oscar Arias la deuda llegó a estar a un 25%. De aquí al 2030, esa deuda del 25% del PIB no va a ser posible lograrlo. Ese es un primer punto. El segundo punto es que, de alguna forma, también los ciudadanos esperan ver que con los impuestos se comiencen a hacer cosas. Y posiblemente vaya a haber un periodo en que con los nuevos recursos haya que pagar deuda, ¿verdad? Porque si tenemos una deuda muy grande, tenemos que ver cómo le metemos un poquito de arena, ¿verdad?, a ese carro para desacelerar el mecanismo. Aunque no es el único destino, ¿verdad? También hay recursos que se están contemplando para educación, infraestructura, etcétera. Pues mucha de la plata o alguna parte de la plata posiblemente tenga que ir a pagar deuda. Y eso también lleva sus años. Entonces, lo que hoy se vote, posiblemente mi hija, que tiene 5 años, cuando salga al colegio, estará viendo algunos beneficios. Pero es lo que usted decía justamente, la necesidad de visualizar estos cambios en el mediano y largo plazo. Y no pensar solamente en la siguiente elección, ¿verdad? Que muchas veces lo que tienta desde el puesto a tomar ese tipo de medidas, porque al final de cuentas va a venir el otro gobierno y si nosotros no hacemos un buen trabajo, el otro gobierno va a tener que venir a plantearse esto y decir, mira, me lo dejo incompleto, voy otra vez con la misma cosa y otra vez con el mismo patín. Inclusive la discusión del tema fiscal debería trascender meramente el déficit. Cuando yo hablo de lo fiscal, hablo de la visión país. ¿Qué tipo de gobierno quiero para mi país? Eso es finalmente lo que yo necesito responder. El déficit es un problema, la deuda puede llegar a ser complicada, etcétera. Pero en realidad la discusión de fondo que debemos tener nosotros es qué quiero yo que haga el gobierno y de cuáles recursos le voy a proveer. Y justo esa es la discusión del desarrollo, a la cual nosotros, digamos, como país, como colectividad, deberíamos estar respondiendo. Y donde también la ciudadanía ejerce un papel muy importante. Totalmente. Tenemos que sensibilizar porque aquí la gente está creyendo que esto no tiene nada que ver conmigo y que me vale lo que pase. Y esto no puede ser posible. Mire, yo le voy a comentar algunos números que también sorprenden a la gente cuando uno los comenta de una forma así tan amena como estamos ahora. De todo el presupuesto nacional, ¿usted tiene una idea de cuánto va para educación? Ok, educación recibe más o menos el 27-28% del presupuesto del gobierno. Si quitamos hoy día pagamos un 33% del presupuesto en forma de deuda. Es decir, la deuda más grande que el presupuesto en educación. ¿Ok? Entonces tenemos que resolver el problema de deuda, porque en la forma en que yo resuelvo el problema de deuda, puedo redistribuir esos recursos a otras funciones, a otras actividades. Bueno, la planilla, tanto que se habla de la planilla del sector público. Nosotros, le digo, tenemos más o menos 130,000 plazas en el gobierno central. Recuerde que el presupuesto lo que cubre son los poderes, ministerios, poderes y algunos órganos. Todo lo que es Habdeba, Recope, INSS, todo eso está fuera del presupuesto nacional. Bueno, de esas 130,000 personas que tenemos en planilla, el 60% son maestros. ¿Ok? Y no son maestros que ganan 2 millones, 3 millones de pesos cada uno, ¿verdad? Del salario de un maestro podrán andar rondando entre 800 a 900,000 pesos en promedio. Y hay una percepción fuerte a pensar que es que todos ganamos aquí en el sector público salarios de superlujo, ¿verdad? Nada más alejado de la realidad. El salario promedio en el sector público es de 800,000 pesos. 800,000 pesos en un sector donde el 52% de la gente es profesional. Si usted me dice que 800,000 pesos es un salario elevadísimo, creo que no vive en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, porque no creo que uno pueda dar una declaración tan a la ligera. Sí hay casos de abuso, efectivamente. Hay casos que tienen que plantear un signo de pregunta, si efectivamente podemos y debemos pagar salarios que se salen de eso, pero no son la norma. La norma es que el funcionario público gane un salario moderado en algunos casos, o inclusive tan pequeño como 250,000 pesos en el caso de los misceláneos, ¿verdad? Un misceláneo que entre a trabajar por primera vez a los 18 años y entra el muchacho, la muchacha entra al sector público, su salario va a andar rondando los 255,000 pesos netos, para que tenga una idea. Bueno, entonces cuando alguien dice, mire, es que ustedes primero tienen que revisar el gasto y hacer un montón de cambios y votar gente ahí para que puedan pedir impuestos. Bueno, la pregunta es, ¿usted sabe que si yo
quiero tocar la planilla de una forma como requeriría ajustar el déficit, porque yo puedo tomar y decir, mire, despedí a 5 viceministros, ¿verdad? Obviamente eso no es. Si usted me dice que el ajuste fiscal tiene que ser vía reestructuración de la planilla, déjeme decirle que hay un serio problema por acá. 1, el 80% de los puestos está en el Ministerio de Educación, en policías y en jueces de la Corte. Vea que ahí hay 3 grupos. ¿Ok? ¿Dónde recorto? ¿Dónde se despide gente? Obviamente no es ni siquiera una intención que haya pasado por la cabeza nuestra, pero cuando la gente dice que hay que votar gente, si usted quiere votar gente del gobierno y curar el déficit por ahí, necesariamente tiene que tocar alguno de estos 3 grupos. ¿Ok? Bueno, recorten presupuesto y se hacen un montón de ahorros que vamos tranquilos a ver. Presupuesto de la República hoy día, 33% se paga en deuda. ¿Dejamos de pagar deuda? No, ¿verdad? Bueno, entonces hay un 33% que ahí lo tenemos que no se puede tocar. Bueno, entonces de ahí toquemos Ministerio de Educación. 27%, no, ¿cómo? No. Ok, entonces 27 y 33, ahí tengo 60% del presupuesto. Dije, no, pues entonces recortemos pensiones. No se puede. No, son un tema de ley y no puedo hacerlo. Y pensiones es un 12%. Ya tengo 72% del presupuesto y todavía no nos ponemos de acuerdo en cuál de los 3 recortar, ¿verdad? Entonces, el margen de acción se comienza a reducir. No es que usted diga, mire, es que tiene 8 billones para recortar. No. Realmente el margen de recorte es muy pequeño. Con la particularidad de que si yo recorto algunas cosas, afecta el funcionamiento también de los ministerios. Y vea, por ejemplo, qué interesante. Hay 5 o 6 ministerios pequeñitos en el gobierno. Ahí están el MISIT, está MEIC, MISIT, Mideplan, COMEX, Presidencia y Vivienda. Cerremos los 6. Dejamos de tener políticas y cosas en eso. Hay que derogar un montón de leyes, obviamente, porque le dan sustento a su creación. Cerramos los 6 y no hay ni siquiera 2,000 personas despedidas de las 130,000. Entonces tampoco estoy resolviendo el problema fiscal por ese lado. Vean qué complicado, porque cuando uno comienza a ver esas opciones, que son opciones radicales, usted comienza a decir, no, los números no me cuadran. No es tan sencillo, no es tan ligero de decir cierre instituciones o deje de pagar o recorte. No es tan sencillo. Creo que inclusive, porque aquí en esta silla ha habido ministros y viceministros que han pasado también por situaciones complicadas, ellos también han experimentado esto. Es decir, el gobierno hoy tiene en día un problema fiscal más grande que en otros momentos, pero los colegas que han estado anteriormente también han tenido que sudar la verdad para ver muchas veces cómo pagan las cosas. Entonces, yo creo que uno, cuando se asienta, piensa calmadamente los números que tiene el presupuesto, dice, no es tan sencillo. Con el presupuesto nacional, ¿qué hacemos? Para ponerlo en positivo, ¿verdad? Para también transformar esto en cosas. ¿Y por qué una crisis fiscal me puede afectar a mí como persona, como familia? 1, 270,000 becas se pagan con el presupuesto de la República. ¿Ok? 100,000 personas, la mayoría adultos mayores, reciben pensiones del régimen no contributivo, que en muchos casos es el único sostén que tienen. 80,000 pesos, alrededor de 80,000 pesos tienen esas. Y más de 700,000 niños comen a diario en comedores estudiantiles. Cuando usted me dice, entonces, recorte gasto, puede estar tocando algunas de estas cosas. Y esto le comento 3 que son de incidencia directa, como le digo. Ahora planteémoslo al revés. ¿Qué cosas podría estar recibiendo yo si el gobierno tuviera más financiamiento? Bueno, tenemos los policías, ¿verdad? Esas 1,000 plazas de policías que están ahí, que son necesarias para poder tener una mayor cobertura y mayor... Yo sé que la política puede andar también por otro lado en materia de prevención y todo esto, pero se necesitan más policías en la calle. Hay temas inclusive frontera sur, ¿verdad? Líos de pandillas, etcétera. Ahí deberíamos tener policías. Deberíamos tener gente que nos proteja los parques nacionales. Hacen falta 200 guardaparques. Y los que hemos tenido la oportunidad de ir a un parque nacional, nos encanta el lugar y nos parece fabuloso que el país tenga eso. Inclusive somos ejemplo de conservación a nivel mundial.
pero no me gusta ponerle la plata para que los mantengan, ¿verdad? Ni me gusta pagar entrada tampoco. Entonces, vea, las cosas buenas que se hacen son muchas, con la crítica de que podríamos estar haciendo más, efectivamente, pero también pensemos, yo quiero tener más de otras cosas, más de otros servicios públicos que son esenciales en mi vida, en mi calidad de vida. Y si por un tema de que paguen otros, si yo no tengo que pagar impuestos, se va a dificultar la cosa, el país no va a avanzar por la ruta adecuada. Y como le digo, ya aquí no es el problema de que si el déficit es 5 o 6, es qué calidad de vida voy a tener yo y qué calidad de vida van a tener mis hijos, por las implicaciones de largo plazo que comentábamos antes. Curiosamente, en otros países he visto la práctica que la gente llega a cualquier comercio local, por más chiquito que sea, y de una vez le pregunta el cajero, el que atiende la pulperita, la verdulería, ¿cuál es su número de Hacienda para hacerle su factura? Ya no espera que la persona lo pida, la gente se sabe de memoria su número y entonces da su número, le tiran su facturita, y esto ayuda también a que todo el comercio local, el más chiquitito que sea, que todos en cualquier parte donde estemos del país seamos conscientes de que no podemos pretender una solución a la problemática que el país tiene si nosotros mismos estamos esquivando nuestra responsabilidad. Claro, efectivamente, desde lo más pequeño hasta lo más grande, digamos, el tema de la evasión ha estado sobre el tapete. Ahí hay un proyecto que tiene el gobierno de la República para combatir con herramientas más sólidas que se le otorgarían al Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, las prácticas de evasión fiscal que no son adecuadas, ¿verdad? Y ahí también hay todo un tema alrededor de eso, de las exoneraciones fiscales, que mucha gente habla de eso. Más o menos la mitad de las exoneraciones están en la canasta básica, ¿verdad? Entonces, cuando uno le dice al gobierno, quite todas las exoneraciones porque ustedes están manteniendo todo. Bueno, quitar las exoneraciones significa quitar también la exoneración a los productos básicos de la canasta. Pero bueno, eso es otra cosa por ahí. El gobierno ha planteado una agenda justamente que busca impactar el tema fiscal desde varios frentes. El frente que hemos puesto sobre el tapete para discusión inmediata es el del fortalecimiento de la capacidad de Hacienda para cobrar impuestos o para ejecutar cosas. Hacienda es el ministerio más débil de América Latina. De todos los ministerios de Hacienda de América Latina, el nuestro es el más débil. Solo podemos controlar un 35% del gasto. En algunos países, Ecuador, Chile, está cercano al 100%, ¿verdad? Y de aquí se dicta entonces la regulación de todo el gasto público. En Costa Rica no, en Costa Rica solamente abarcamos ese 35%, y si usted quita los poderes, en realidad eso se le va acercando más a un 30%. Hemos hablado de la necesidad de tener legislación moderna en materia de fraude. La misma OCDE ya nos ha hecho las recomendaciones del caso de por dónde podrían andar. Interesante este punto de fraude, ahora que hablábamos de temas de largo plazo. La mayoría de países europeos que tienen sistemas de fraude y registros de beneficiarios y todo esto, hoy día discutieron eso hace 20 años. Nos llevan, las discusiones de ellos hoy día son diferentes, que son las discusiones de desarrollo que deberíamos tener, y hoy día nosotros decimos si deberíamos o no deberíamos. Esa cuestión, esos temas ya los solucionó, por ejemplo, la parte de la OCDE, los países de la OCDE, hace muchísimos años, y nosotros todavía seguimos enfrascados en ese tipo de discusiones. Hemos creído importante también regular el tema, ordenar un poco el tema de las finanzas por el lado del gasto. Ahí hemos puesto todo el tema de pensiones, ¿verdad? Las pensiones con cargo al presupuesto pueden tener inclusive interés para el radioescucha en dos frentes. Uno es porque las pensiones de más de 2,5 millones de pesos van a recibir o van a ser afectadas por un estilo de tasa solidaria que se le llama. Tenemos pensiones ustedes saben, de 10, 12, 15 millones, para los cuales la gente no cotizó. Es el gran problema financiero. El problema es que usted nunca cotizó sobre la base de un salario de 16 millones para tener hoy una pensión de 16 millones. Ese es el punto. Pero también está metido en el proyecto algo que se ha explotado muy poco, y es que las pensiones de menos de 500,000 colones, ¿verdad?, nosotros les estaríamos eliminando el 9% de contribución que tienen hoy, lo cual para una persona que tiene, por ejemplo, una pensión de 250,000 colones, significa que una vez que la reforma esté aprobada y ya se pueda implementar esto, esta pensión tendría un aumento, entre comillas, de un 9%, 7 o 9% dependiendo de la tasa que pague. Vamos a ver, si su pensión es de 250,000 pesos, más o menos usted estaría recibiendo unos 22,000 colones más en su pensión de Hacienda, de las pensiones que paga el Ministerio de Hacienda, no los de la Caja, debido a que
Parte de lo bueno que tiene esta reforma no es solo que afecte a las pensiones de más de cierto nivel, es que también a las pensiones de abajo se les está eliminando un pago del 9% que directamente va a los bolsillos de la gente. Y ahí estamos hablando de un efecto de redistribución bastante importante. Hemos puesto sobre el tapete un proyecto también de empleo público. El que ha puesto el gobierno lo que busca es que el pago de las anualidades esté vinculado al desempeño, ¿verdad?, de la institución y de la persona. Y eso me parece que es un poco la ruta, el norte que habíamos discutido a principios de esta entrevista. Y también hemos puesto sobre la palestra, que también seguramente va a ser de lo último que se va a discutir, lo que en la jerga técnica se le llama una regla fiscal. ¿Pero qué es una regla fiscal? ¿Verdad? Una regla fiscal básicamente es una orientación que tiene el gobierno para decir cuánto puede gastar a lo máximo. Nosotros hemos tenido en el pasado presupuestos que han crecido 30%, 25%, planillas que han crecido 30% en un año, ¿verdad?, presupuestariamente hablando. Bueno, la regla fiscal es una orden que le da la ley al presidente y al ministro de Hacienda de turno y le dice: con esta deuda que usted tiene y con la economía como está ahora, usted no puede gastar todo lo que quiere gastar. Y le pone cierta restricción a eso. Para que eso se pueda dar, pues hay que avanzar en otros temas. Pero por lo menos es un poco el orden que la gente quiere ver, ¿verdad? Que prácticas que no han sido sanas en el manejo de las finanzas públicas se vayan eliminando. Por ejemplo, nosotros con algunos diputados, y aquí también tengo que reconocer la labor de diputados propios, inclusive de otras bancadas, la diputada Paulina Ramírez de Liberación Nacional, han estado interesados en impulsar cambios en el reglamento de la Asamblea para que no se voten leyes que no traigan financiamiento propio, ¿verdad? Porque si no, entonces la tentación a crear la ley, crear el gasto es muy grande, pero nadie quiere poner el impuesto, nadie quiere poner la tasa, ¿verdad?, que financie eso. Eso, por ejemplo, algunos diputados lo ven con muy buenos ojos y hemos visto respaldo a nivel de la Asamblea Legislativa para que eso proceda. Entonces, hay cosas concretas. El Ministerio de Hacienda tiene cerca de 10 proyectos de ley de orden de las finanzas públicas en este momento en la Asamblea Legislativa. No todo es impuestos. Hay tema de fraude, hay tema de contrabando, hay tema de exoneraciones que también se está discutiendo. Y bueno, es justamente en el momento que estamos actualmente con la Asamblea Legislativa, discutiendo temas de pensiones, discutiendo temas de fraude, discutiendo temas del impuesto a las sociedades anónimas, y todo eso es parte de este paquete que, como le digo, la idea es que esté aprobado este año y que en un plazo de unos 7 a 10 años podamos decir el país ya está enrumbado ya no está entrando en zona de peligro fiscal, pongámosle así. ¿Cuál es la clave del éxito? Que lo que se proponga sea serio, ¿verdad? Para bien o para mal, no sé cómo se lo voy a plantear yo a usted, pero para bien o para mal, los 3 jerarcas de Hacienda fuimos académicos o hemos sido académicos muchas. Y académicos yo esperaría que serios, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene la vena académica es que los números en economía juegan. Entonces, proponer una idea sin algún tipo de sustento, sin algún tipo de medición, muchas veces es condenar algo que pareciera bonito al fracaso. En Hacienda nos hemos dedicado, en primer lugar, a poner sobre el tapete propuestas que desde nuestro punto de vista van técnicamente sólidas. Y igual viene la parte 2 de la ecuación. Yo pongo la propuesta. Ahora viene la parte B. Ir y negociar con las otras voces, con las voces de los diputados, de los sectores que podrían estar beneficiados o afectados por la ley. Y este tema del diálogo es fundamental. En política, el genio más grande podría fracasar por no saber dialogar. Y creo que es parte también de lo que la experiencia, la silla le va dejando a uno, ¿verdad? Usted puede conocer mucho sobre la materia, pero allá, al otro lado de la acera, tiene gente que piensa diferente y tiene puntos de vista, muchas veces sólidos también, y hay mucha gente que quiere aportar y que nosotros deberíamos estar abiertos a recibir estas ideas, a recibir cambios o a recibir propuestas de variación. Eso es lo otro. Pero creo que también hay un tercer elemento importantísimo en esto, y es cómo le mando un mensaje a la población de que efectivamente esto es necesario. ¿Qué problema es si la gente sigue creyendo que los impuestos se estarían dando solamente para tirarlos al cajón de la basura, ¿verdad? Y que no pase nada.
Y creo que este mensaje, digamos, debe calar en dos sentidos. Uno, como le decía yo antes, es convencer a la gente de que con el gasto público ya se hacen cosas buenas. Ya se hacen cosas buenas. Y lo otro es, ok, y para mejorar lo que se tiene, ¿qué están proponiendo ustedes? Nosotros inclusive estamos avanzando en 3 temas aquí desde la parte de gasto. Lo primero es, estamos implementando lo que se le ha venido a llamar el presupuesto por resultados. Esto es una idea interesante, ya hemos avanzado bastante y que esperamos que al final del gobierno podamos tener suficientemente implementado esto para que ya se convierta en un estilo de hacer las cosas. El presupuesto por resultados, casi que su nombre lo dice. Yo le pongo plata a usted si usted hace cosas. Lo normal, lo que uno se encuentra históricamente en el sector público, yo trabajé en Hacienda hace 15 años, también conozco entonces muchas de las cuestiones que pasaban por ahí, es que usted me tiene que dar más plata. ¿Y por qué? Porque sí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el compromiso de su institución de lograr qué, verdad? ¿Cuántas becas más o cuántos estudiantes de este tipo? ¿Cuánto voy a bajar esto? ¿Cuánto voy a aumentar lo otro? Ese tipo de vínculo entre lo que estoy haciendo, que tenga sentido el presupuesto, pongámoslo así, para la gente. Entonces, el presupuesto por resultados, que no requiere ley, sino que requiere otro tipo de prácticas de Hacienda, ya está avanzando, ¿verdad? Y posiblemente en el siguiente año y medio lo vamos a tener muy consolidado a nivel de Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad. Estamos trabajando, está la propuesta para que el pago de anualidades se vincule con una evaluación de desempeño, cuyo espíritu es que la evaluación de desempeño, igual que el presupuesto, sea porque usted logró cosas o que la institución logró cosas. Por lo menos el espíritu inicial es que si yo voy a darle a usted un reconocimiento de buen desempeño, es porque en la colectividad también se alcanzó algo. Porque el viceministro de Hacienda puede ser excelentísimo en su trabajo, ¿verdad? Pero si no hay un efecto real sobre las cosas que el ministerio hace sobre la gente, yo creo que al final de cuentas mi trabajo tiene poquísimo impacto social. Bueno, justamente el proyecto de ley del gobierno lo que busca es que se le pague a los empleados públicos, menos del gobierno, con base en lo que están logrando. Y eso va a implicar pensar diferente las cosas. Ya no es solo yo que llegue temprano, ya no es solo yo que sea respetuoso. Inclusive no es solo yo que haga informes buenísimos, es que todo eso sirva para algo a la población, ¿verdad? Y hay otras ideas que están ahí calentando, tal vez las podemos comentar más adelante, digo yo, en algunos meses, relacionadas, por ejemplo, con cambios en la ley de contratación administrativa, que también se dice que es un cuello botella muchas veces para impedir que se haga obra pública de forma más acelerada. En eso estamos trabajando, pero se lo dejo ahí para que la tenga. Sí, todavía vamos a estar entretenidos durante varios meses. Muchísimas gracias por habernos recibido. Nos vamos muy satisfechos con la información y esperamos prontamente volver a sentarnos con usted y discutir estos temas tan importantes. Encantado de la vida. La verdad es que ha sido un placer. Me han parecido además muy inteligentes las preguntas también. No, yo creo que para los radioescuchas es importante entender que el tema de gobierno también me atañe a mí como ciudadano, ¿verdad? Inclusive yo estoy de acuerdo que aquí uno ve las cosas de una forma y como ciudadano las ve de otra. Y en ambos casos tenemos razón, posiblemente, porque el ciudadano quiere que los impuestos se traduzcan en cosas. Los cambios, eso sí, no se van a ver en 1 año, en 2 años. Muchas veces son prácticas de años de estarse haciendo de una forma y el cambio, digamos, va a implicar un ajuste que va a ser gradual. Pero yo estoy consciente de que la gente, si entiende que los impuestos ya hacen algo bueno, y que podemos hacer cosas todavía más interesantes, con más recursos, ¿verdad? La gente va a estar dispuesta a pagar impuestos. En la medida que no demostremos eso, va a ser muy complicado que cualquier negociación en la Asamblea Legislativa avance. Tenemos que avanzar hacia otras cosas que el mundo moderno también exige de un ciudadano. Ahí es donde la labor del sector público, la labor del gobierno encanta, digamos, de esa forma. Nos despedimos esperando que el programa de hoy haya sido de su agrado. Le invitamos a enviarnos sus comentarios, consultas y sugerencias al Facebook Impulsando el Desarrollo de Limón o bien llámenos al teléfono 2244-0989 o 8826-4612. Muchas gracias. Les esperamos en nuestra próxima edición de su programa Impulsando el Desarrollo de Limón. Todo el mundo